Bien, espero que estés bien bendecido. Hoy te vengo a hablar de un tema sumamente importante y algo que las personas, algo que los ata, algo que no los deja crecer, tanto personalmente como espiritualmente. Y es algo que a veces trauma a las personas por episodios que uno vive. Y es el pasado. El pasado es algo que a veces este, en circunstancias de la vida nos afecta nuestro presente. Y más cuando nosotros a que no tenemos un proyecto de vida establecido, no tenemos sueños, no tenemos convicción y no tenemos un propósito. Y bueno, yo te comento que a veces ese pasado intenta, se refugia y se hace como que una especie de pacto. Cuando tú no crees en nada, cuando tú te crees sabio en tu propia inteligencia y obviamente sigues lo que por costumbre en el mundo te ofrece, y son los placeres, drogadicción, fiestas, cosas que obviamente no te llevan a nada bueno porque solamente son temporales, y a veces esas cosas temporales terminan acabando con tu vida. Y temporales y pasajeras, sí, algo pasajero, porque de la noche a la mañana en una sobredosis o cosas así, o te pasa algo en el que estás en el lugar equivocado. Entonces son cosas que a veces terminan con tu vida, y es por andar refugiando e intentando llenar tus vacíos en cosas donde no las vas a llenar, donde no vas a llenar tu vacío, donde solo encontrarás el desprecio a veces, donde solo te sentirás querido, pero no es así, no es así, porque hoy en día tu sociedad te muestra una cara, pero del otro lado te está dando una puñalada. Entonces hay un proceso diferente, que es obviamente que es en el propósito de Dios, y ese pasado no te va a afectar tanto, porque obviamente ya tú estás en un propósito establecido, estás con alguien, con un ser espiritual maravilloso de amor, y un ser que te llevará a cosas grandes, y obviamente teniendo la fe. Y es que desde el principio, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ya Dios ya había creado ese propósito para ti. Obviamente tú eres quien decide si seguirlo o abandonarlo por las cosas pasajeras que te ofrece el mundo, y que quizás terminen a la muerte, y obviamente a, a una condena eterna, que sería obviamente en el infierno, porque hay dos caminos, está el cielo y el infierno. Eso es algo que ya todos sabemos, y todas las personas que somos conscientes sabemos, pero a veces es eso, falta de conciencia. Nosotros vemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y que cómo está el mundo hoy en día, y a veces queremos seguir en aquellos placeres que nos ofrece la vida y que obviamente nos llevan a cosas malas, y no buscamos el camino de Dios, que obviamente que todo lo que está en su palabra se está cumpliendo, y no buscamos a creer eso por creer que las costumbres del mundo, que aquello pasajero nos va a llenar más nuestros vacíos, cuando no es así. Y fíjate que a veces, ya cuando tú empiezas a creer en el propósito de Dios, ya tu vida obviamente empieza a tener un cambio espiritual y personalmente. Sí, a veces vas a sentir el desprecio de otras personas, y es normal que sientas el desprecio, y que obviamente van a hablar mal de ti, o obviamente van a comentar cosas que no son, pero no importa. Tú estás siguiendo la justicia y la verdad, no estás siguiendo algo ficticio, y obviamente algo que no lleva un buen mensaje. Y lo contrario que Dios te ofrece es obviamente cosas buenas, cosas grandes, cosas maravillosas, que solo con Él vas a obtener. Y es eso, tú sigues, empiezas a seguir el propósito de Dios. Cuando ya tú estás siguiendo, tienes una relación con Dios, obviamente ya tú aceptas a Jesucristo primero que todo, porque obviamente para llegar al Padre es por medio de aceptar a Jesús en tu corazón. Y que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tu vida tiene que cambiar completamente, como espiritualmente como personalmente, porque es una decisión que tú tomas con el corazón. Y si tú tomas
con el corazón las cosas, obviamente es porque las estás sintiendo. Sigues el propósito de Dios, pero ya buscas el propósito tuyo, el propósito de Dios, pero tú entiendes cuando ya estás en el propósito, siguiendo el propósito tuyo, que no es el propósito tuyo, sino el propósito de Dios el que hay que cumplir. Entonces se basa en eso, de que tú vivas, obviamente, como vivió Jesús, como ese gran ejemplo que nos dejó de todo lo que él hizo, o siguiendo todos sus mensajes, su palabra, y obviamente para llevarle el mensaje a otras personas que quizás pasaron por momentos donde tú pasaste y que obviamente tú saliste de ahí victorioso, y eso es como que la satisfacción de que obviamente llevas el mensaje de que menos almas se pierdan y más almas se ganen para Cristo, porque ese es el propósito, que obviamente hay que cumplir en Dios. Obviamente todo esto es algo que te tiene que sumar, que tiene que concientizarte y entender de que hay dos caminos, papá. Tú decides cuál escoger, y Dios es un Dios con el que no se puede jugar. Ya tú verás si decides vivir tu vida miserable, tu vida de momentos felices y de momentos tristes, o tu vida en completamente felicidad, una vida eterna, ganándote esa vida eterna y aportándole a los demás. Entonces ese es el mensaje que te quería dejar, y obviamente para que seas consciente de esto. Muchas bendiciones, y yo avanzo y me quedo en casa.